Listo. Sale. Ya. Bueno, pues yo soy Serafín Tobar Peña, nacido aquí en Conejos, en el municipio de Totonilco de Tula. Pues afortunadamente tengo el honor de pertenecer a una familia que fue una familia muy acercada a la sociedad, que en realidad mi abuelo, esta plática viene a la historia de mi abuelo, que fue el primero que inició el reparto de tierras aquí en Atotonilco. Y no de aquí de Atotonilco, sino que de aquí nació esa ideología de él mismo para que no fuera nada más de Atotonilco, sino que fuera a nivel de estado. Le estoy hablando del tiempo de los años de 1922. En ese tiempo mi abuelo fue de nombre Germán Tobar. Él fue un hombre que pues muy luchón, luchaba porque la gente tuviera mejores comodidades, posibilidades de quitar un poco más la pobreza, porque así apenas había sido los primeros años de que había terminado una revolución. Entonces la gente estaba pues económicamente estaba muy mal, pero resulta de que pues él al ver eso, pues mi abuelo se acostumbraba a la vida, se la pasaba, sabía muchos oficios, sabía carpintería, sabía albañilería, hacía también las ceras, los cirios que vendía a las iglesias, anteriormente a las iglesias. Pues le luchaba de una o de otra forma, era sastre, él hacía también trajes para charros, y pues todo eso sabía. Entonces, pero su vida, como él le gustaba casi ayudarle a la gente, él fabricaba la cal, y en aquel tiempo pues había mucha gente que de recursos económicos que no les alcanzaba para llenar llenar como se les dijera, la economía de su casa, de sus hogares. Y él les ayudaba a la gente más cercana a él, porque nunca los quería ver, la gente que estaba más acercada a él nunca los quería ver que se fueran a irse a trabajar a las haciendas, porque las haciendas los tenían como esclavos, entraban y ya para salir era difícil que los dejaran salir también. Entonces, él a la gente que era más acercada a él, acostumbraba a él, hacía hornos para fabricar la cal, quemar la cal, y de allí pues cuando quemaba la cal, pues la vendía, y entonces y les pagaba a todas las personas aquellas que estaban más acercadas a él, les pagaba y así se la llevaban. Siempre su vida fue así, de que quemaba cal, y cuando la vendían, la cal pues ya les pagaba a las personas. Y mucha gente pues agradecidas por lo que hacían por ellos, porque anteriormente pues había mucho respeto, ¿no? Porque siempre en aquel tiempo, yo me acuerdo que pues todavía últimamente recuerdan los señores grandes. Yo todavía me acuerdo haber visto que siempre, nunca le hablaban de señor Germán, siempre le hablaban de tío Germán, y de tío Germán siempre acostumbraron así a hablarle. Entonces pues, fue la gente muy respetuosa, porque pues, también él, yo creo que se daba a respetar. Yo no lo conocí, pero
yo todo eso que me platica la gente, y como mi jefe también, mi papá, hijo de Germán Tovar, se llamaba Genaro Tovar, pues también él nos platicaba toda la historia de cómo hicieron para que el campo, la restitución de las tierras. Entonces mi abuelo Germán Tovar llegó el tiempo de que lo eligieron como para presidente del municipio. Y en aquel tiempo pues, fue como historia aquí en el municipio, pues fue el primer presidente que hubo por elección popular. Entonces, pues de ahí para acá ya hubo elecciones ya por que votaba la gente, porque anteriormente, antes de ello, pues yo creo que por falta de la Constitución que no había, porque pues, la Constitución se promulgó en 1917, entonces de allí para acá, pues ya entonces él, pues pues ya la gente también le apoyó para que fuera el presidente del municipio de Totonilco. Entonces fue el presidente. Entonces cuando él estaba ya como presidente en el municipio, resulta de que organizó gentes campesinas fue la primera organización que se hizo para empezar a tener tierras de cultivo. Entonces en ese tiempo, pues la gente poco creía también en él, pero ya cuando vieron que le estaba repartiendo las tierras, se aglomeró más gente. Entonces resulta de que ya las tierras que eran de los hacendados, él ya siendo presidente, las tierras que eran de los hacendados, pues las repartió con todo y cosecha, las repartió a la gente, a los campesinos. Entonces fue tanto el disgusto del hacendado que de acuerdo con el gobernador en aquel tiempo, el gobernador se llamaba Amado Azuara, el gobernador. Entonces le pidió garantías el hacendado al gobernador para que le prestara el ejército, para que le ayudara a recuperar sus tierras. Entonces mi abuelito, ya viendo, don Germán Tovar, que lo perseguían, él siendo presidente, lo capturaron en un lugar en los linderos de Atitalaquia y Atotonilco. Entonces, de allí se lo llevaron, ya se lo llevaron amarrado con las manos para atrás, al pasar por la comunidad de Vito, sale un compañero diciéndole, así se haces don Germán Tovar, pero creyendo que lo llevaban, porque lo iban apoyando los soldados, pero no lo iban apoyando, sino lo llevaban ya como un reo. Y al llegar, pues lo llevaron a la hacienda de Batejé, que está ubicada en la comunidad del Refugio, en el municipio de Atotonilco, y allí estuvieron incomunicados, 3 días, 3 noches, ahí lo tuvieron incomunicado, pero antes de eso también mandaron a Conejos, fueron a capturar a su familia de don Germán. En eso ya nada más estaba don Genaro Tovar